Bueno, entonces estaríamos en lo que sería Andes centrales, habíamos hablado de un área nuclear y habíamos hablado de una organización, de una periodización. Y en este momento, es decir, hablamos de la importancia de la cultura chavín, en especial el centro de peregrinación y ceremonial Chavín de Huántar, y como cultura madre, decíamos, decir, y en ello el texto de Bürger, que sostiene ciertos ejes y ciertas características comunes, ¿no?, a las distintas culturas que vamos a observar, que se desarrollan ya sea en periodos o en horizontes. Tomábamos esta concepción de periodos u horizontes para hablar y para organizar entre aquellos momentos en donde hay una dispersión y una diversidad de culturas y momentos en donde hay un dominio de ciertas culturas. En lo que podríamos llamar, en lo que se ha llamado tradicionalmente, se llama el periodo clásico dentro de historia antigua de Andes centrales, nos iríamos hacia el 200 a.C. hasta el 600 de nuestra era. En estos 800 años vamos a observar el desarrollo de distintas culturas. Yo ahí les mencioné algunas. Una de ellas es la cultura Moche, Moji. Es una cultura que se ha venido trabajando desde su descubrimiento. Se han planteado distintas fases para organizar, en especial a partir del encuentro de cerámica, ¿no? Entonces, Larco-Hoyle planteó, a partir del estudio de la cerámica, una periodización de 5 etapas que muchos investigadores la mantuvieron y que plantea una primer fase más ligada a una cierta forma de vasija. Luego, diríamos, las distintas fases van modificándose de acuerdo al tamaño y de acuerdo a el modo de trabajar y las representaciones que se encuentran en las vasijas. Uno de los últimos investigadores fue, si bien, bueno, Larco-Hoyle en el 45 plantea esta idea de una uniformidad, plantea también una de las cuestiones que había que hacer era observar las peculiaridades de la cultura Moche, a diferencia de una cultura posclásica como va a ser la cultura Jin. Posteriormente, para la misma época, pero en otra región, me voy a ir acá, a ver. Aquí estaríamos en la zona. Si ustedes observan, habíamos dicho que teníamos zona de costa, zona de sierra. Entonces, en la zona más del norte, más la zona de la costa, vamos a tener a esta cultura Moche, a partir de la cual podríamos ubicarla entre el 100, 200 a.C. hasta aproximadamente el 700. Hacia el sur vamos a encontrar la cultura Nazca. La menciono simplemente, no les doy material para que la lean, pero porque son muy conocidas las líneas nazcas, estos geoglifos que se encontraron en territorio. Y luego la cultura Tiahuanaco-Wari, que luego se unifica en el horizonte medio junto con la cultura Wari, que era una cultura muy guerrera, muy militarizada, y conforman este horizonte de Tiahuanaco-Wari. Todas estas culturas se van a desarrollar en lo que consideramos periodo clásico.
Nosotros solo, yo menciono Tiahuanaco, Tiahuanaco-Huari y Nazca, pero solo les dejé un texto de Molle específicamente sobre cerámica vamos a ver algunos ejes. Bueno, ¿cómo era la zona, no? Habíamos dicho una zona, primeramente es una cultura arqueológica, ¿no? Es decir, que el conocimiento que tenemos de esta cultura es un conocimiento logrado a partir de excavaciones, ¿no? Cantidad de excavaciones y que en los últimos años se han desarrollado, ¿no? Por ejemplo, más allá de que yo les mencionaba al Arco Joile, últimamente, bueno, quien es el director del Centro del Brujo, que es un centro arqueológico donde se han encontrado y de la Dama de Cao, que es Franco, tiene recientes publicaciones. Doman ha sido uno de los que ha desarrollado periodizaciones y ha propuesto periodizaciones para esta región. Mujica, bueno, es decir, son sitios que están en permanente investigación. Y esta foto un poco para mostrarle la zona, ¿no? Es una zona desértica, es una zona de costa, por lo tanto va a tener una búsqueda de utilizar el mar como un lugar para poder obtener alimento, pero también vamos a decir que esa característica desértica obliga a desarrollar, podríamos decir, una ingeniería hídrica, ¿no? Una necesidad de cuidado de ese recurso tan valioso como el agua. Esta va a ser la zona, fíjense que es una zona que todo el desarrollo está ligado a todo lo que es los valles de Piura. A ver ahí lo ven mejor. Bueno, el valle de Piura, lo que sería Mochica Norte, Mochica Centro y Mochica Sur. Nosotros, por una cuestión de tiempo, no podemos observar. En estos distintos valles vamos a ir ubicando los sitios, entre ellos, vamos a tener, por ejemplo, uno de estos sitios, lo que se conoce como el sitio del Brujo. Acá lo tenía, pero acá sí lo mencioné. Y en donde vamos a observar, primero, una característica que, si yo este es el sitio, fíjense con qué materiales se construye, ¿no? Aquí tienen la Huaca, fíjense que parece una montaña, ¿no? Esta característica que habíamos visto para Chavín, ¿no? Que hay una tendencia a la horizontalidad. Quienes, bueno, todos estuvieron estudiando en el FOBA, que vieron Mesoamérica, que veíamos que hay una tendencia ascensional, ¿no? Más hacia la verticalidad. En cambio, en la cultura andina, que también tiene que ver con las características del terreno, con el problema sísmico y demás, hay una tradición hacia la horizontalidad. Bien. Es una arquitectura de tipo, yo ahí les puse funeraria, religiosa, ¿no? Y esto tiene que ver con este texto que habíamos leído el año pasado, en donde domina en Andes Centrales, como habíamos observado que dominaba, que recién se empieza a, podríamos decir, tensionar en lo que
los periodos desde el Renacimiento en adelante, sin dejar de dominar el concepto de lo sagrado, ¿no? Es decir, la construcción, la sociedad es una sociedad en donde el paradigma de lo sagrado es dominante, de manera que lo que hoy podríamos considerar como manifestaciones artísticas, en la arquitectura, en la cerámica, en los tejidos, en los textiles, ¿no? en las pinturas, tiene que ver con estas funciones religiosas, y en especial en los periodos, en esto que denominamos periodo clásico, ¿no? Entonces, vamos a ver una arquitectura ceremonial en donde vamos a encontrar estas huacas, que le llamábamos, que le vamos a llamar a estos sitios ceremoniales, donde iban a reunirse, y en donde vamos a observar primeramente la necesidad, como habíamos dicho anteriormente, de una plaza, ¿eh? De una plaza seca, de un espacio donde el pueblo se organizaba, se reunía para esa celebración. Posteriormente, y acá vuelvo a reforzar esta característica que decíamos de tipo de pizarra, ¿no? Tablero, ¿no? El escalonamiento, pero a su vez la pizarra, ¿no? Es decir, no tenemos una terminación de techos abovedadas, sino en pizarra. Y otro eje también interesante es la presencia de rampas, de manera de ir entre un piso y otro, ¿no? Entonces, esta es, yo les puse, ¿ven? Bueno, es dentro de la provincia de Trujillo. La provincia de Trujillo es una provincia que se encuentra en donde hay un gran desarrollo de arquitectura religiosa, colonial, y pertenece la provincia de Trujillo a lo que es La Libertad, y en esta provincia de Trujillo vamos a ubicar distintas regiones, en especial estos sitios ligados a la Dama de Cao, ligado al Señor de Zipán y ligado al sitio del Brujo. Sitios en donde se han encontrado estas huacas, ¿no? Huaca para hacer mención a espacios sagrados. El otro eje que me parecía interesante, entonces dijimos, la función que tiene la arquitectura, luego, bueno, cómo estaba realizada. Acá me quedé, yo lo estoy tapando, ¿vale? Ahí. Bueno, esto que tienen son distintos ladrillos de adobe, ¿no? Es decir, no tenemos piedra cerca, entonces la construcción es a partir de adobe. La conservación del adobe se explica y tiene que ver con ese clima desértico que teníamos en la región. Y fíjense, aquí muestro la base de... Aquí tienen las distintas zonas en donde observan la construcción de adobe, pero a su vez está revestida, ¿no? Hay un revoque en barro, y sobre ese revoque pasan a estar los muros con relieves también hechos de barro, ¿no? Entonces, el barro es, el adobe es el componente, la arcilla, el adobe es el componente, diríamos, para pensar en esta cultura. Otra característica que decíamos, yo ahí les puse esta idea de superposición, ¿no? Es decir, estos lugares no eran cualquier lugar, sino que es un lugar de manifestación de lo sagrado, es decir, el lugar es como llamábamos el año pasado de hierofanía, o sea, en donde se manifiesta la divinidad. Por lo tanto,
en ese lugar las distintas gobernantes